una deuda social, ¿no? En el sector eléctrico y un escándalo que electrifica al país. Estamos hablando de la hipocresía que electrifica al país, la doble moral, ¿no? Existe una máxima popular en la República Dominicana que cita lo siguiente: el ladrón juzga por su condición. Y digo esto por las declaraciones recientes que hiciera don Celso Marrancini al denunciar que 800.000 usuarios dominicanos no pagan la luz. La reciben y no la pagan. Entiéndase, en buen dominicano, que se roba la energía, se roba la luz. Y dice que no solamente es que el dominicano se roba la luz, sino que las EDES no tienen la capacidad de cobrar la energía eléctrica que se entrega. Ahora bien, yo quiero que ustedes lo escuchen directamente de la voz de don Celso Marrancini en el contexto de la semanal para pasarles a explicar el porqué con detalles, con datos, ¿no? Puntuales, de por qué yo puntualizo que hay una doble moral aquí. Que Celso Marrancino tiene la calidad moral para hacer ese llamamiento o esa denuncia y acusatoria, ¿no?, a la población dominicana. 800.000 dominicanos, que dice don Celso que se roban la luz y son la principal razón del déficit energético. Pero escuchemos. Por otro lado, tenemos altos niveles históricos de usuarios conectados ilegalmente a los que ni se les factura ni se les cobra. Yo creo que aquí veo muchos empresarios aquí y yo quisiera saber cuáles de ellos dejan que en sus negocios se entregue de los productos que venden y ni siquiera no los facturan y mucho menos lo cobran. No hay negocio que pueda ser sustentable si no se factura lo que se vende. O sea que tenemos en la actualidad cerca de 800.000 usuarios, porque no son clientes definitivamente, y eso es histórico. Viene, aumenta, ¿verdad? Pero históricamente nosotros como sector eléctrico venimos con un número impresionante de usuarios que no pagan el consumo de electricidad, y no pagan el consumo de electricidad porque es una deficiencia de las propias empresas distribuidoras que no facturan. Ustedes pudieron escuchar ahí como Celso Marrancini habla del déficit energético de los 800.000 usuarios que no pagan la luz, que se roban la energía eléctrica. Sin embargo, ustedes saben que Celso Marrancini fue administrador de la CDE desde agosto de 2009 hasta agosto de 2012. Pero ustedes saben quién o qué empresa para el 2010 ya acumulaba una deuda de más de 108 millones de pesos. Escuchen el monto: 108 millones de pesos para 2010, que luego fue sancionada con una mora de 46 millones de pesos. Nada más y nada menos que esta empresa que yo les comparto aquí, Multiquímica Dominicana S.A. Esa empresa, propiedad de Celso Marrancini, acumulaba esta deuda. Y yo digo, bueno, la doble moral, no tenía calidad moral para decir eso. Porque como el ladrón juzga por su condición, estamos hablando de que Celso, su empresa, adeudaba, era uno de los que se robaba la luz, o es uno de los que se roba la luz. Habría que ver si pagó. Jaime Aristide Escudero, que fue quien denunció eso por allá por 2002, y recientemente lo hizo Elvin Castillo, lo mencionó temprano en la mañana de ayer, y se armó un revuelo con esos datos. Fue quien llamó a la atención a este punto, porque no solamente es una doble moral de don Celso Marrancini, sino que es un monto exorbitante, 154 millones de pesos adeudados en total, donde Jaime Aristide Escudero en ese entonces decía a don Celso, bueno, muestra el recibo de pago de eso. Y como usted era juez y parte, o sea, usted era deudor a través de una empresa, pero también el administrador de la CDE, usted tiene su libramiento, ¿no?, de su informe, de su auditoría, de su gestión, muestre el registro contable donde conste, ¿no?, que Multiquímica Dominicana S.A. honró esa deuda y pagó los 154 millones de pesos que debía esa empresa. Ahora,
¿A raíz de qué y en qué mecanismo debía? Escuchen bien, estamos hablando de que esa empresa Multiquímica Dominicana, tenía una subestación energética que le generaba beneficios a Celso Marrancini por encima de los 100 millones de pesos anuales. Escuchen bien, una subestación energética que recibía la energía desde la CDE, que le dejaba beneficio por encima de los 100 millones de pesos, y aún así adeudaba 108 millones de pesos más 46 millones en mora, 154 millones de pesos, que a esta altura de juego no sabemos si al final terminó pagándolo o no. Pero la referencia correcta que debió haber hecho Celso Marrancini en esa alocución frente al presidente fue, bueno, habemos, como dijo bien Elvin Castillo temprano, somos 800,000 dominicanos que nos robamos la luz. Y aquí lo que llama poderosamente la atención de ese acontecimiento es que Celso en ese entonces era juez y parte. Había un evidente conflicto de intereses, porque desde 2009 él era el administrador de la CDE y era un cliente deudor, moroso, de más de 108 millones de pesos a través de esta empresa. Entonces, estamos en la ilegalidad, trabajando en lo gris desde un principio, mucho antes de estar como ahora, que todavía hoy hay conflictos de intereses, porque don Celso es una pieza importante, un empresario importante del sector eléctrico, lo que evidencia la intención del gobierno de Luis Abinader de privatizar todo el sistema energético. ¿Pero de qué manera? De la mano de un hombre que empezó en un principio, inició, ¿no?, con conflictos de intereses por su labor privada, comercial, en el sector eléctrico, luego administrando la CDE. Por allá con Leonel Fernández, que dicen que estaba con Danilo, pero hacen los cálculos mal. Recuerden que salió en 2012, entrando Danilo al poder, trabajó ciertamente con Leonel y ahora vuelve a trabajar con Luis Abinader en el poder. Ahora bien, esos conflictos de intereses de ese entonces, ¿se subsanaron? No, persisten. Y ahora es peor, porque se está legalizando el robo. Se está legalizando de alguna manera la entrega de ese sector energético al sector que representa Celso Marrancini de la industria privada. Y yo lo había comentado en otros cortes que habíamos hablado con anterioridad. Sin embargo, lo trascendental en esta ocasión y en esta oportunidad es el hecho preciso de que posiblemente, aún Celso Marrancini no haya saldado esa deuda. Y lo que es peor, que se haya incrementado, que haya aumentado. Porque al día de hoy, al ser juez y parte, pero con la gran ventaja en esta ocasión de que no va a ser un simple administrador de la CDE dándose un servicio ilícito. No. Administra todo un engranaje privado. El fideicomiso de Punta Catalina, y posiblemente antes de que termine el segundo mandato del presidente Luis Abinader, se haga con la gestión privada de las EDES. Entonces, en un escenario donde Punta Catalina privada, las EDES privada y el SAR del sector energético de la República Dominicana, don Celso Marrancini, sea juez y parte, ya ustedes saben si podrá adeudar o sacar ventaja con demasía. Y todo esto ahora sin el ojo supervisor deficiente, pero supervisor al fin de las leyes protocolares, de la ley de gestión pública, la ley de compra y contratación y transparencia, que le obligaría de alguna manera, aunque no vaya a caer el peso de la ley o la persecución del Ministerio Público, ¿no?, o de la cobranza morosa, por lo menos de poner en evidencia, poner en el tapete, no las irregularidades en la gestión que pudiera sostener don Celso, como pasó en ese entonces. Y en ese entonces, Jaime Aristide Escuder quedó con una materia pendiente,
Jaime Aristides dijo en ese momento, es interesante ver cómo la subestación de esta empresa química, multiquímica dominicana, operaba, cómo opera para darle tanta ventaja a Celso Marrancini, y Aristides Couder quedó pendiente de darnos más detalles de eso, a lo que yo particularmente trataré de escudriñar un poquito más para traer esa información, porque si usted busca la nota de prensa del Listín Diario, todavía está ahí, donde Jaime Aristides Couder hace referencia a ello, a eso. Tenemos aquí inclusive la numeración del contrato de ese entonces, que lo voy a decir por aquí, el NIC de esa empresa es 6002556, publicado aquí en el registro, ¿no? En el periódico, y que en ese entonces, para ese entonces, la suma que adeudaba de los 108 millones más los 46 millones de mora, iba incrementándose evidentemente. Al día de hoy no sabemos si se saldó, repito, si se sigue adeudando, y la materia pendiente de Aristides Couder de darnos más detalles. Si él no va a cumplir esa parte, yo le prometo hacer una investigación, una indagatoria profunda para saber si don Celso sigue robándose la luz, ¿verdad?, como los 800,000 que él denunció, o si ya él se puso al día con esta mora de la energía, él en conflicto de intereses, dándose ese fiao, robándose la luz, siendo el administrador de la CDE desde 2009 y hasta 2012. Al día de hoy, él, como presidente del Consejo Unificado de las Distribuidoras de Energía y de Punta Catalina, bueno, entonces la tiene mucho más fácil para hacerse con la energía eléctrica y sacarle ventaja. Los invito a darle me gusta, a comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente, yo lo comparto.